Muy bien, buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy con estos proyectos de expansión. A veces eh, se necesita en la empresa tratar de expandernos hacia otro territorio, regionalizar tal vez un poco más o en el mejor de los casos hacia otro país, pero pensemos que es acá mismo en nuestro país y que queremos de alguna manera expandirnos hacia una región donde queremos dar una cobertura. Entonces, vamos a estar trabajando mucho con lo que ya conocemos de una estructura de estados financieros, ingresos, gastos, evaluar, sacar el BPN para determinar si es rentable lo que tenemos proyectado realizar. Entonces, acá nos menciona que estos proyectos de expansión o reemplazo cuando estamos reemplazar alguna maquinaria, ¿verdad? O algunos vehículos, lo que necesitemos. El error más común por lo que fracasan los proyectos no es considerar que implican dos tipos de inversiones: la inversión fija, instalaciones, maquinarias, edificio, y la inversión flexible o capital de trabajo, que pocos toman en consideración. Lo vamos a ver en el ejercicio. Hay una parte que se asigna ahí al capital de trabajo. Pensemos en comprar mercadería, que es la que vamos a vender, y eso a veces no se considera dentro de la evaluación, sino que más se queda en la inversión fija y no en esta parte flexible. Nos dice que al efectuar el análisis, esta inversión está en función del nivel de actividad o de ventas esperadas, de tal manera que se irá incrementando según vaya creciendo el nivel de actividad. Todo lo invertido en capital de trabajo durante la vida del proyecto es recuperable al final del mismo, debido a que la cartera y los inventarios, cartera está hablando de los clientes, ¿verdad? Lo que nos deban los clientes, y los inventarios se consideran realizados, es decir, que ya cumplieron su función generando ingreso durante la ejecución del proyecto. Sí, básicamente es esto. A veces invertimos en mercadería, pensemos, aquí me parece que está por $4,000 o una cantidad similar, y es al finalizar el proyecto, el periodo de expansión que tenemos, si es que lo vamos a hacerlo por un tiempo, eso también se recupera porque si se vendió se queda en cuentas por cobrar, como dice acá en una cartera. Después se cobra y obtenemos de nuevo de retorno ese dinero. Vamos a estar viendo un tema acá de ganancias de capital, que básicamente es el resultado que podemos obtener, un beneficio después de que usamos un activo y todavía tiene un precio de venta, lo logramos vender. Y para ello vamos a usar aquel concepto que aprendieron en contabilidad de valor en libros, que es esta parte que tenemos aquí. El bien, lo que costó menos su depreciación, nos va a dar el valor en libros. Entonces, si vendemos el activo por un valor superior a este valor en libros que determinemos, vamos a tener una ganancia de capital. Si no lo logramos vender por un valor superior, vamos a tener una pérdida, y en ese caso no pagamos impuesto. Pero si hay una ganancia de capital, ahí sí nos toca pagar impuesto respectivo, que normalmente no es la misma cantidad que se paga por esta actividad de operación de vender algo o sacar sus costos, que es lo que tenemos en el estado de resultados. Acá nos dice el término desembolso efectivo. Significa que el concepto de inversión en función de la teoría contable no coincide con el monto de efectivo desembolsado en una inversión. Ejemplo, dice, se analiza la posibilidad de reemplazo de una maquinaria que puede venderse en 4,200. La podemos vender en 4,200. Tiene depreciaciones por 11,000. Adquisición fue de 14,000, por lo cual tiene un valor en libros de 2,800. Es los datos que pondríamos acá. 14,000, acá abajo 11,000, y nos quedaría como valor en libros 2,800, por lo que generará una utilidad de 1,400. Esa utilidad sale de
que si yo voy a vender en 4.200 algo que me cuesta 2.800, su diferencia es 1.400. Si se supone una tasa de impuesto del 10% sobre ganancias de capital, es lo que les decía anteriormente, aquí la tasa puede cambiar, habrá que pagar 140 de impuesto, que sería estos 1.400 por el 10%, 140. 1.400 porque esta es la utilidad que estamos estimando. De dicha utilidad entonces solo ingresarán en efectivo 4.060. ¿Qué me está indicando? Que entonces es el valor neto, de decir 4.200 que voy a recibir menos 140 que voy a pagar de impuesto, me quedan 4.060. Y son los cálculos que se hacen acá. Lo vamos a ver en la parte práctica, en el ejercicio que vamos a desarrollar. Está un esquema igual a este para que les quede más comprensible. Acá nos dice otro segmento que, suponiendo que la nueva maquinaria se cotiza en 60.000, mientras que si se entiende la inversión como flujo de efectivo serán 5.940, que resulta de restar los 4.060 al costo de 60.000. ¿Qué me está diciendo? Yo normalmente voy a comprar una maquinaria nueva en 60.000, pero como tengo una anterior, porque va a ser una actividad de reemplazo, ya determiné antes que voy a recibir más o menos 4.060. Entonces, realmente el efectivo que yo voy a retirar de la empresa serían 55.940, que es el valor de restar 60.000 que cuesta la nueva maquinaria menos 4.060 que espero recibir del equipo antiguo. Este último enfoque debe regular el análisis de los proyectos para determinar el monto correcto de la inversión. Sí, acá el monto correcto de la inversión entonces sería de 55.000. En el ejemplo anterior se vio cómo el valor de rescate de un activo reduce el monto de la inversión del nuevo activo. Es necesario aclarar que dicha reducción de la nueva inversión es solo por el efectivo neto que resulta después de deducir los impuestos sobre las ganancias de capital del monto del valor de rescate. Si hubiera que incurrir en gastos de desmantelamiento para vender el activo viejo, debe aumentarse el monto de la inversión del activo. Si aquí nos mencionaba, habíamos establecido que íbamos a recibir 4.060 por el activo anterior, pero si eso lleva un desmantelamiento y lleva más gastos, obviamente habría que considerarlos. Entonces ya nos varía esta cifra y por consiguiente esto que habíamos determinado como una inversión de 55.940. Luego nos menciona aquí la depreciación, la vamos a estar viendo. Nos dice que no es un flujo negativo, es un costo no desembolsable. Si ya lo hemos hablado, que si bien es un gasto, no es una salida de dinero. Entonces, ¿por qué tomarlo en consideración? Porque es importante el análisis. Si solo interesan los flujos de efectivo, la respuesta sería que el gasto por depreciación es deducible para efectos de impuesto, que son un gasto desembolsable. En el momento en que se deduce la depreciación, que no es desembolsable, disminuye la utilidad gravable y el gasto por impuestos, lo cual no es otra cosa que un ahorro en el pago de estos, lo que no sucedería si no existiera este proyecto que se está depreciando, gracias al cual aumentan los gastos deducibles que no implican desembolso, una reducción en el pago de impuesto. A esto se le conoce como escudo fiscal. Es lo que ya vimos la semana pasada. Esa parte que nos protege de alguna manera al tener ciertos gastos y aplicar la tasa del impuesto. Vimos lo del escudo fiscal cuando vimos el tema de arrendamiento. Existen varios métodos para depreciar un activo. Pueden clasificarse en dos grupos, de línea recta y los de depreciación acelerada. Ya se ha comentado lo importante que es el efecto del ahorro fiscal que genera la depreciación. Existen proyectos que pierden atractivos y son depreciados por el monto de línea recta, pero lo conservan si utilizan la depreciación acelerada, ya que no vale lo mismo un quetzal el primer año del proyecto que en 4 años. Entonces, eso ya lo hemos visto también cuando hacemos las evaluaciones
del BPN, que cuanto más lejano esté un dinero, pues menos valor tiene. Acá este es el que conocemos, el de método línea recta. Se adquiere un activo en 10.000 y lo deprecio al 20%. Todos los años voy a depreciar 2.000. Este es uno de los más conocidos, nos dice acá el material. Ahora el de saldos decrecientes, este es, tomamos los 10.000 por el 20%, 2.000, y me queda un nuevo valor en libros de 8.000. Ese lo traslado para acá y entonces ya no voy a depreciar como el de línea recta sobre 10.000, sino sobre 8.000. Calculo la depreciación, que sería 1.600, se la resto a los 8.000 que traía aquí y me quedan 6.400 de valor en libros. Este valor, si se dan cuenta, lo vuelvo a pasar acá y así me voy consecutivamente. Calculo la depreciación, se la resto y vuelvo a establecer un saldo. Este es larguísimo, este método. Dice que la particularidad es que la base cambia cada año, puesto que se realiza con el saldo que va quedando en valor en libros. Casi no se utiliza realmente. Nosotros usamos más el primero, que es el de línea recta. Existe este otro, que es el de, ya es de los de métodos rápidos de depreciación, se llama suma de los números dígitos. Si yo voy a depreciar un activo acá, o me aparece en 5 años, ¿qué hago? Sumar los dígitos que lo componen, 1, 2, 3, 4, 5, al sumarlos me da 15. Entonces, esto agarro los 10.000, que es la valor en libros o la adquisición, y voy a hacerlo inverso. Primero divido 5, que es de este año, dentro de 15 que me sumó acá, y establezco que es un acá 33% más o menos, y entonces lo multiplico, acá no lo tengo, pero es un 33% por 10.000 y esta es la depreciación. Tomo estos 10.000 del valor en libros, le resto la depreciación y me queda el nuevo valor en libros. Al siguiente año, si se dan cuenta, no cambia la base, que es de 10.000. Lo que va a cambiar es que si empecé del 4, vamos como en cuenta regresiva, llamemos. Empecé en 5, ahora toca 4 dividido 15, que es la suma de estos dígitos, me da un 26% multiplicado por 10.000. Esta sería la depreciación, se la resto al valor en libros que está acá, 6.000 menos 2.000, me quedan 4.000. Y así hasta que deprecio el activo. Entonces dice que este es uno de los métodos de depreciación acelerada, se le llama, porque se deprecia bien rápido el activo a los primeros años. Porque si observa, el primer año de la depreciación es por 3.333, mientras que el segundo año 2.600. Al sumar dichos valores representan 6.000, lo cual equivale al 60% del valor original del activo. Mientras que se hiciera por el método de línea recta, o sea, el primero que vimos, sobre la base del 20% anual, en 2 años solo se depreciaría un 40% en cuestión. Entonces, ya podemos ver por qué le llaman de aceleración, método de depreciación acelerada, porque en los 2 años se deprecia un 60%, mientras que el de línea recta que conocemos en un 40%, siempre y cuando usemos el máximo del porcentaje, ¿verdad? Puede ser menos. Y el último que me aparece acá, es el de unidades consumidas. Pensemos que es un vehículo que costó 125.000 y calculamos que su vida útil va a ser de 200.000 kilómetros. Divido el precio dentro de lo que yo considero que va a durar. Puede ser una maquinaria, aquí pueden ser unidades producidas y este es el valor de la maquinaria. Entonces, cada kilómetro que recorra, el activo se va a depreciar, en este caso el vehículo, en 0.62, prácticamente 62 centavos y medio. Y según los kilómetros que recorrió cada año, multiplico por ese coeficiente y así voy estableciendo. Si se dan cuenta, la depreciación cambia, pero cambia en función de que no todos los años voy a recorrer los mismos kilómetros.
Entonces dice que trabaja en base a un coeficiente y tiene la particularidad que el valor de presión de caño puede ser distinto. Y ello va a depender de la cantidad de unidades que se produzcan, si fuera maquinaria, y para el caso del ejemplo, la cantidad de kilómetros. Bien, estos son métodos de depreciación que podemos usar en algunos proyectos. No todos los permite la